muy emocionados. Ahora hablaremos de un tema que a mí me apasiona muchísimo. Ya se lo comenté a Tony y a nuestra gran invitada. Tony, preséntanos a nuestra invitada, por favor, de una manera muy especial. Hola, bueno, muchas gracias a todos, saludos, a la hora que nos estén viendo, escuchando, gracias por seguirnos. Es el capítulo número 6 de Hablamos, entiende la gente, y hoy tenemos una joven muy querida por mí. ¿Qué les puedo decir? Mi primera hija, Andy. Todo el que habla de ella. Todo el tiempo hablo de ella, pues cuesta trabajo, son de las cosas que... Pues por eso quise que la presentaras tú, a ver. Porque yo era la anfitriona. Preséntala. Bien, bueno, pues una hija excepcional, orgullo siempre de todo lo que ha logrado desde pequeñita hasta ahora. Hoy viene como invitada por el tema, ella es licenciada en inclusión educativa. Vamos a platicar de ese tema que nos interesa mucho saber, cómo van las actualizaciones en cuanto a las discapacidades y demás. Y pues caemos y Mariana dice, quiero platicar con Andy. Ella aquí está con nosotros, Andrea Nayeli, de la Luz, de arriba. Y muy bienvenida. Muy buena. Ya nos platicaremos. Oigan, pues sí, como ven, hoy vamos a hablar sobre autismo, sobre síndrome de Down, sobre quizá un poquito de altas capacidades. Ya iremos viendo qué nos va llevando el tiempo, pero pues te doy la bienvenida, Andy, primero que nada. Me da muchísimo gusto que estés aquí, sinceramente. Esperábamos también con ansias este día, no se había podido, siempre es bien difícil cuadrar las agendas con nuestros invitados, pero qué padre que ya estás aquí. Y bien, pues sí nos comentabas que muy pronto va a ser el día de síndrome de Down. Bueno, estos días cercanos, el próximo 21 de marzo, es pues día de la trisomía 21, que es conocido síndrome Down. Pues invitación a todos, aunque sea posterior el capítulo, cada que sea 21 de marzo pónganse calcetines disparejos y celebremos la diversidad. Está súper padre. Y aparte es bien divertido porque vas por la calle con camisas así todo raro, disparejo. Y como para honrarlo. Sí, de eso trata, ¿no? Como de celebrar la diversidad y las personas que son pues un poco distintas a lo que normalmente conocemos o que regularmente conocemos. Y invitación abierta para todos. Día de trisomía 21, síndrome Down. Muy genial. Muy bien. Fíjate que ese es un tema bien padre porque, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo era niña nos hacían verlos como con miedo. O sea, yo me los encontraba en la calle y era así de que, porque por lo que oyes en todas partes, un niño es inocente. O sea, un niño aprende de lo que ve, de lo que escucha. Y si era así como que, ay, cuidado, ahí viene, ¿no? Y siempre los veías diferente. Yo te estoy contando mi experiencia cuando era niña. Pero ya cuando crecí aprendí a amarlos. O sea, es una manera de vivir tan diferente, tan bonita, no sé, yo tuve una experiencia padrísima. Yo soy maestra de danza también y tuve un alumno con síndrome de Down. Entonces llegan y primero me preguntan que si lo acepto, ¿no? Y estoy hablando que eso fue hace, no sé, como unos 15 años. ¿Lo aceptas? Sí, claro que sí, bienvenido. O sea, no tenía ni idea de cómo tratarlo, sinceramente no estaba lista, por eso estudié después. Pero el hecho de aceptarlo desde mi corazón fue algo hermoso y fue una experiencia de las más bonitas que he tenido como maestra, porque me demostró cosas inimaginables. O sea, jamás se le olvidó un paso de baile, o sea, siempre se lo aprendió súper bien. La coreografía perfecta, le echaba tantas ganas, o sea, su fuerza, su intención. Para mí fue una experiencia maravillosa. Y el hecho de que, o sea, yo invito a la gente, ahorita que tú hablas de la inclusión y ponernos los calcetines y demás, sí hagamos eso, pero yo creo que también debemos de aprender a querer a estas personas, porque son como nosotros, no tienen nada distinto, porque el corazón es el mismo. O sea, son gente súper cariñosa, también lo aprendí, son muy cariñosos. Yo los veo como niños eternos, ¿sabes? Fíjate que con eso hay un tema, porque es como los mitos, ¿no? De alguna forma, históricamente ha ido cambiando pues la vida en general. Y sí, antes pasaba eso. En estos días estaba platicando con Tony de cómo antes en algún momento era de, ay, es que tengo a alguien con discapacidad o tengo
alguien nació con algo en mi familia, ¿no? No, que no salga, que nadie lo vea, sí. que no se enteren que está conmigo, que no es parte de la familia, es más, ni lo va a sacar a la ventana. Es que sí porque sucedía. era muy normal. Y era aún muy pasa, común. ¿eh? Sigue pasando, pero si lo contrastas de hace unos 20 años, Claro, ahorita, ha hace cambiado 50 mucho. años, completamente distinto. El tema de los mitos, de cómo de repente son niños eternos, siempre van a ser inocentes, todo el tiempo van a ser infantiles, es precisamente pero- eso, es Ajá. infantilizarlos. Y no es que esté bien, no es que está mal, obviamente pues cada quien lo ve conforme. Pero son súper inteligentes. Sí, Cuidado. igual que todos, Sí, igual que todos, sí, igual es que cierto. todos. Cualquiera de nosotros Pero somos sabes que distintos. me refería al niño eterno en cuestión de su alma, ¿sabes? Porque son súper lindísimos. En cuestión de sus capacidades, pues sí es distinto. Porque sí son muy listos. Pero todas las personas somos distintas, todas Sí, tenemos diferentes capacidades. exacto, Sí, o sea, exacto. cualquier persona está mal llamado, de hecho, Sí. decirles niños especiales. Pero pues que no son niños especiales porque pueden tener 50 años o 30 y tantos o 20 y tantos Me encanta y ya eso. no son especiales. Me encanta o sea, eso que es acabas de como- decir. Fíjate que mi cerebro lo captó así como despacito, pero lo procesé exactamente ahorita que lo dijiste. Es que todos tenemos capacidades diferentes. Por eso ya no O se les sea, dice capacidades especiales, tampoco se les dice niños Exactamente. especiales. ¿Sabes cómo se les dice? No, ¿Sabes cómo se les dice A ver, actualmente? dinos. Neurodivergentes. Ajá, son O neurodivergentes. con persona con alguna neurodivergencia. Me Ya no encanta, existe, ya no existe la me encanta, de hecho me neurodivergencia. encanta ese nombre que se le ha dado, neurodivergencia, porque la verdad es que ahí ya encasillas muchos más ámbitos, no discriminas a nadie porque Ay, eso, no. aparte sabes que el nombre se me hace súper interesante, o sea, sigue como más. Que es neurodivergente. Sí, justo quería llegar a ese tema de que ahora se llaman neurodivergentes. ¿Por qué? Según lo que yo percibo, porque su manera de comprender las cosas en su cerebro es distinta. Más no quiere decir que sea mala o que sea menor, es distinta. O sea, su cerebro está acomodado de una manera diferente, funciona de manera diferente que al de una persona neurotípica. Entonces, hay que comprender eso. Es complicado porque, por ejemplo, una persona que tiene TDA o una persona que tiene TEA o una persona que tiene síndrome de Down, pues su cerebro es distinto. En ciertas partes del cerebro a lo mejor la gente pues no lo sabe y por eso te invitamos para que hablemos de eso. Pero sí, pues así como definir el síndrome de Down, danos tu definición así final, bonita, hermosa sobre eso. ¿Sobre el síndrome de Down? Sí, por favor. Ok. Bueno, como tal, trisomía 21, porque hay una variación en el cromosoma, en el último cromosoma que tenemos todos los seres humanos, y pues esa pequeña variación hace que se derive un síndrome que es conocido como síndrome Down. El síndrome Down, que se celebra los días 21 de marzo, de alguna forma se conmemora la diversidad de esta forma, presentando como el síndrome Down no como una enfermedad, no como algo del que te tengas que avergonzar o decir de que, ay no, pobrecito, está enfermito, está malito, o X, que normalmente termina en peyorativo o en negativo. Ajá. Síndrome Down es una diferencia en el último cromosoma de nosotros todos los seres humanos y pues da como consecuencia una condición que pues puede afectar el funcionamiento cerebral, el desarrollo del lenguaje, de alguna forma pues la experiencia de vida de los primeros años y pues conforme van creciendo se pueden ir adaptando y de alguna forma incluyendo a la comunidad. Es el síndrome Down básicamente. Hay daño en algún momento en la capacidad intelectual, viene acompañado de una discapacidad intelectual como por el paquete. También normalmente suelen tener el músculo tal cual de la lengua viene más grande, nacen con maxiglosia, entonces su lenguaje, maxiglosia es lengua más grande tal cual, entonces significa que su lenguaje pues puede verse un poco distorsionado por la misma condición que viene en el paquete, pero pues no significa que sean más menos o que puedan más o que puedan menos que cualquiera de nosotros neurotípicos. Es todo del Down básicamente. Ok, la forma en que lo has dicho me ha encantado y pues yo considero, o sea, la idea de este programa el día de hoy pues es sí o sí la inclusión. Definitivamente sí. Comprender lo que dijo Andy de que todos tenemos capacidades diferentes, la verdad es que así es, o sea, venimos de muchos mitos anteriores por muchos años
y eso nos ha hecho a veces discriminar o tratar de manera distinta a las personas, y la verdad es que los invitamos a que les den una oportunidad porque la merecen y porque es por ley y por derechos de que deben de vivir de la misma manera que nosotros, y es padrísimo convivir con ellos. O sea, quien no se ha dado esa oportunidad, de verdad que es muy bonito. O sea, mi experiencia ha sido muy padre. Entre estas neurodivergencias existe también una que ahora pues se puede ver como muy común o más común, que sería el autismo. Platícanos sobre el autismo, porque se escucha que son diferentes tipos de autismo. A mí, por ejemplo, a veces me llegan y me dicen algunos alumnos, es que tiene primer grado de autismo, es que tiene segundo grado de autismo. ¿Cómo se conocen los tipos o estándares de autismo? Y luego me dices en qué consiste. Ok. ¿Ibas a preguntar? No. Sí, es que sentí como que... No dejamos hablar a Tony. No, es que sentí soy como la que platicona. Tony, ¿querías decir algo? No, al rato los invito a que vayan al fútbol con niños Down, con Ay, niños sí, es divertido, la verdad. Sí. Sí, está muy genial. Al ratito. Sí, pero está bien genial. Bueno, en cuanto al autismo, para como seguir en el tema, no es porque sentí que me tocó yo, bueno. Algo quiere decir. ¿Qué pasa? Bueno, actualmente, normalmente le decían autismo y se sigue escuchando por ahí que autismo y autismo, pero ya la definición actual, real, 2026, es trastorno del espectro autista, o por sus siglas TEA, y pues así lo conocemos, TEA. Una persona con TEA puede ser diferentes como apellidos, el TEA con ciertas características ponen el apellido, pero como tal el trastorno del espectro autista no se considera discapacidad. Sí puede entrar en ciertos como instituciones, patrones de discapacidad, por la dificultad de trabajar con personas con TEA, de una forma, o tratar con personas con TEA, pero nos habla más de un funcionamiento cerebral que tiene que ver con funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son 5 habilidades que traemos en el cerebro ya por paquete: la comunicación, el control inhibitorio, la atención, la memoria, el control emocional, todo ese tipo de paquetes. Se evalúa por medio de pues especialistas. Pueden empezar con nosotros, las licenciadas de educación especial o de inclusión educativa. Se aplican filtros, posteriormente se deriva con un neurólogo o un psicólogo. En caso de niños, psiquiatra, pedopsiquiatra. Se hacen mapeos cerebrales, de alguna forma encuestas, entrevistas. Se toman en cuenta observaciones del contexto escolar, del contexto de casa, contextos de espacios fuera, claro, porque pues es muy importante, ¿no? No es lo mismo cómo se comporta una persona en su casa que como en la plaza, o a lo mejor no es lo mismo. Entonces, uniendo como todo eso, el de los contextos, los mapeos cerebrales, los filtros y todo lo que tiene que ver con la comunicación, su funcionalidad, qué tan independiente es, la autonomía es súper importante, qué tan autónomo tiene que ser, se deriva a un diagnóstico como trastorno del espectro autista, TEA. Y entonces, por el mito de que si hay niveles, que si hay profundidades, anteriormente se había que TEA nivel 1, TEA nivel 2, TEA nivel 3 y se acabó, ¿no? Anteriormente también existía la diferencia entre TEA y Asperger, que hace rato estábamos como más o menos platicando, que decían que los Asperger son también TEA, pero se les catalogaba como los Asperger los que sí hablaban y los TEA, los autistas, los que no hablaban, como de alguna forma mal catalogados. Actualmente solamente se evalúan las áreas en general y se da un diagnóstico de si es funcional, autónomo o no funcional, autónomo, y si necesita apoyo, como qué cantidad de apoyo. Puede ser funcional con poco apoyo o funcional con necesidad de mucho apoyo. Entonces se acabó. Okay. Lo que se evalúa más que nada es la comunicación. Comunicación no tiene que ser siempre oral, puede ser con pictogramas, con señas, simplemente llevar a alguien de la mano. Comunicación en general, y pues su habilidad de autonomía e independencia, entre otras cuestiones sensoriales. Es el TEA, el trastorno del espectro autista, y pues ya no se llama autismo, ahora se llama TEA. Sí. Ok, a ver, dime si estaba yo equivocada. Escuché eso que dijiste, el mapa cerebral. Yo mapa cerebral lo entiendo, o sea, para ayudar a las personas que nos ven, como ese tipo de, como el dibujito de cómo está formado el cerebro, en cómo se ve la diferencia entre un tipo de trastorno, porque no me gusta decirle trastorno, y de pero otros. Sí, suena feo, de repente no es como uno, pero es lo correcto. Sí. Es lo correcto. Entonces, sí estoy en lo correcto, sí, el mapita, porque yo vi que, por ejemplo, un mapita de un cerebro de una persona con TDA, tiene como más
como más lucecitas, como que está más activo, y más iluminadito, y el otro, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con mapa cerebral. Son estudios neuropsicológicos que pues de alguna forma evalúan el funcionamiento del cerebro con ciertas máquinas y instrumentos muy concretos que en algún momento probablemente los has conocido, sí, pues claro. sí, por muchas veces por ciertas historias que más adelante les diremos, pero que iluminan precisamente el cerebro según la cantidad de conexiones o choques eléctricos que se van dando. No es la misma cantidad de choques eléctricos ni de sinapsis que hace un cerebro regular, típico, neurotípico, a un cerebro con alguna neurodivergencia. Y no se iluminan las mismas áreas que a lo mejor en una discapacidad de sordera, la discapacidad auditiva, a una discapacidad como, no sé, ceguera. Pueden ser distintos porque cada cerebro funciona distinto. Entonces, es un estudio en particular en el que evalúan el funcionamiento del cerebro y sí se ilumina. Hay hasta con color y blanco y negro, pues, pero se ilumina pero es de alguna forma para el funcionamiento. Se ven como estas imágenes termo que detectan el calor. Así es, sí, cuando ya lo estás viendo en pantalla, así como ves un eco, sonograma, un eco en 3-4D, las imágenes del cerebro se ven a colores, es la diferencia. Y ahí es donde dicen que se ilumina. Y pasa lo mismo incluso con la depresión, porque aunque la depresión es una discapacidad, cuando tú examinas un cerebro con depresión y un cerebro regular que no está en depresión, también se ilumina de forma diferente. Entonces es como, cada cerebro es distinto, no lo vemos, pero de alguna forma en los estudios más como del sistema de la salud y todo eso, se puede ver que en el TEA, en el trastorno espectro autista, pues hay una iluminación diferente, hay una versión diferente de cómo se expresa a comparación de un cerebro neurotípico. Andy, dijiste la depresión es ¿Discapacidad? ¿Es discapacidad? No es discapacidad. Es que eso te entendió. No, la depresión no es discapacidad. No, pero sí se entendió. Qué bueno. Sí, qué bueno que lo aclaras porque también me quedé con eso. Sí. ¿Cómo? No, la depresión es discapacidad, pero la comparación era que un cerebro con depresión y un cerebro con depresión igual. ¿Cómo en ese tipo de estudios puedes detectar el funcionamiento, no? Porque definitivamente una depresión pues es bastante fuerte. Yo creo que en vez de que se te prende, se te apagan todos los foquitos. Son menos. De los neurotransmisores, todo que se ve por ahí de alguna forma, pero son diferentes. Ok, bueno, acuérdense que ustedes nos pueden poner en sus comentarios lo que quieran saber. Y volvemos a invitar a los invitados que ya hemos tenido para que se puedan aclarar las dudas que ustedes tengan. Sí me gustaría que quedara claro la diferencia entre una persona neurodivergente y una persona neurotípica, para quien nos esté viendo sepa qué es. Neurodivergente se refiere a todas estas personas que tienen TDA, que tienen autismo, que tienen, también las altas capacidades están nombradas neurodivergentes, síndrome de Down. O sea, ¿por qué neurodivergente, Sandy? Neurodivergente tal cual como desde el significado de la palabra, divergente es diverso. Diferente no en el sentido de diferente malo, sino simplemente diferente, o sea, diverso, de alguna forma. Y neuro, pues, tiene que ver directamente con el cerebro y su funcionamiento. Entonces, una persona neurodivergente puede ser una persona con discapacidad o simplemente con alguna situación o trastorno como el TEA, o incluso los trastornos bipolares, los trastornos de personalidad, todos esos que también vienen parte de la psicología, pero que funcionan de una manera distinta a lo regular, que es un neurotípico, que es casi el 90% de la población, poquito más, poquito menos. La mayoría de personas son neurotípicas, pero pues hay personas que de alguna forma sobrepasan o están en ese proceso y su cerebro funciona de forma distinta. Un neurotípico es como la mayoría de nosotros, pero un divergente también puede ser una persona con discapacidad psicosocial, que a veces no la mencionan en ningún lugar, casi nunca se escucha. No sé si ustedes la habían escuchado antes, la discapacidad psicosocial. Ya existe, ya no es algo que sea nada más el que se retrae, el que le cuesta trabajo la adaptación, también existe una discapacidad psicosocial. Entonces todo ese tipo de situaciones que se alteran en el patrón regular típico se considera neurodivergente y por tanto pues puede derivarse en una discapacidad o en un trastorno. Todo esto viene en documentos como oficiales que se van actualizando conforme pasa el tiempo. Uno de mis favoritos, de los que realmente son muy confiables y lo recomiendo, está muy largo pues, pero es el DSM, que se va actualizando, vamos en la 5ª versión y ahí pues viene todos los trastornos habidos y por haber y de alguna forma todas las discapacidades que existen actualmente en este presente, diciendo, pues para que sea TDA tiene que tener esto. Si no lo tiene, entonces no es.
Que si este y otro, que si no lo tiene, tampoco lo es. Entonces, eso viene del DSM y pues viene... DSM. DSM. Aparte sabe lengua de señas. Nos hubieras dicho todo así. Sí, oigan, pues Andy está muy preparada. Es un libro, es un documento como tal que lo realiza. Lo encontramos en Google. De hecho está en Google, a veces no viene completo, la verdad cuando lo buscas no siempre está completo, pero son muchísimas páginas. Está enorme ese libro, porque lo hacen médicos, doctores, bueno, personas que se dedican a la educación, personas de... Y lo van actualizando. Cada cierta cantidad de tiempo, cada cierta cantidad de años, se reúnen desde el APA, donde ubican que es el APA, la Asociación Americana de Psicólogos y de la Salud, y pues esta parte se reúnen, hacen como, a ver qué pasó, qué no pasó, qué pasó en los últimos 10 años, qué enfermedad nueva descubrieron, qué trastorno descubrieron, ¿Todo qué el pasó? mundo tiene acceso a él? Sí, pero honestamente sí está complicado de entender, entonces es poco a poco, es poco a poco, lo utilizan mucho los psicólogos, los neurólogos, nosotros como educación especial lo podemos conocer, tenemos que tenerlo de alguna forma, pero pues todo esto lo pueden ver en el DSM, no es como un documento tan simple de entender, pero de ahí se pueden como ir guiando para en algún momento irse dando cuenta de que podría ser un neurotípico, que no podría ser un neurotípico. Sería como una fuente más segura. Pues. Segura, porque en internet vas a encontrar de todo, pero ya... En TikTok, dice, ¿no? Este dice que sí es autista. No. Entonces ya como lo dice Andy, pues busquen lo mejor en esta fuente que es segura y no andar vagando por ahí en otros lados. Fíjate que... Recomendación siempre, aunque conozcan el DSM o aunque en algún momento pues puedan acceder a videos informativos y así, siempre de los siempre, pero sí o sí, acérquense a una persona especialista, porque a veces hasta uno empieza como de, ay, sí tengo esto. Tiene que ver mucho la frecuencia, la edad, te diagnosticas. No, pues sí soy, pero no, nosotros ya te decimos si soy, o sea, de la edad, la frecuencia, la intensidad también cuenta, y eso solamente te lo va a poder decir una persona especialista en el área. ¿Quién sería? Nosotros como educación especial o de inclusión educativa podemos recibirlos para hacer los primeros filtros, los primeros diagnósticos, pero el diagnóstico oficial solamente se los va a poder dar un neurólogo, un psicólogo, un psiquiatra, dependiendo de pues edad de la persona y la necesidad, pero esos son los especialistas, neurólogo, psicólogo, psiquiatra. Okay. Sí, nosotros, bueno, con Henry, tu hermanito, ya nos dimos cuenta... Espera, voy a dar un contexto. A ver. Voy a dar un contexto. Sí, Tony tiene un hijo maravilloso que ya en otro capítulo vieron que apareció y nos saludó. Ellos en su familia recibieron esta bendición, porque yo la considero una bendición. Y pues ellos han tenido que saber trabajar con él, porque también era algo que yo quería mencionar. Uno ve a los niños o a los jovencitos, pero a veces no te pones a pensar en lo que vive la familia. O sea, todo lo que está viviendo la familia, a mí me tocó ver en una ocasión. Es muy difícil. Yo creo que nosotros tenemos un poco más de sensibilidad, porque pues yo en mi caso trabajo con niños también y puedo tener esa sensibilidad de comprender una situación, pero la mayoría de la gente no la tiene. Entonces estábamos en un centro comercial y de repente, porque estos niños así son impulsivos, ellos sienten las cosas al 1000% más que nosotros, o sea, son más sensitivos, más pues todo les duele más, todo lo sienten más, todo lo escuchan más. Depende de la condición. Sí, depende de la condición. No sé qué condición tenía este niño, pero en el centro comercial de repente, de la nada, algo le molestó y se agarró gritando y pataleando y demás. Entonces la gente lo trató, o sea, el papá lo que hizo fue contenerlo, abrazarlo, y lo sacó de la tienda, pues para que no hiciera daños, porque a veces ellos no lo pueden controlar, ¿sabes? Pero yo de inmediato detecté que era algo así. Quizá las demás personas no y lo vieron como un berrinche, ¿sabes? Pero toda la gente estaba así como que, ay, o sea, como mirándolo muy feo, sí, qué mal criado lo tienen, así, o sea. Entonces, para mí es importante mencionar esto, porque deberíamos de aprender a no juzgar, porque lo que vive una familia que tiene un ser así, tan hermoso, porque yo lo puedo ver así, es difícil, es muy, muy difícil el llevar una situación como esta. A Tony una vez nos dijo en un
capítulo lo que tú te dedicabas a hacer, entonces yo le dije, me tienes que traer a tu hija. Porque yo quiero saber. Pero él me decía, perdón, que quizá tú te guiaste a estudiar esta carrera por Henry. Entonces, es cierto eso, o sea, sí fue por el hecho de que tú viste la situación con tu hermano y tú dijiste, no, pues yo tengo que hacer algo, o realmente desde antes esto ya te llamaba y la vida les conjuntó todo, o sea, ¿qué me podrías decir respecto a eso? Está bien interesante la historia. O sea, ¿cómo? Pues, ¿cómo? O sea, como tal, yo de niña, igual bailarina todo el tiempo y que taekwondo y gimnasia por todas partes, ¿no? Natación y todo por todas partes. De alguna forma, yo decía, pues voy a ser bailarina y así, y mi sueño bailarina, de alguna forma. Pero siempre quise ser maestra, o sea, yo sabía que quería enseñar. Sí. Pues mamá de alguna forma es maestra de artes marciales, acá también estaba todo el tiempo líder, y uno líder y otro líder, y yo dije, no, pues yo también, o sea, yo también quiero, ¿no? Es que quiero hacer algo así. Claro, entonces claro. yo, ¿qué es lo que voy a estudiar? Llega la etapa en la que terminas la prepa y tienes 17 y no sabes qué hacer, pero de alguna forma tienes que elegir. Entonces, ¿sabes qué? Pues yo, ¿qué quiero ser? ¿Y qué quiero ser? No, pues maestra, ¿y maestra de qué? No sabe. Pero maestra de qué? O sea, de algo, ¿no? Con la experiencia, de alguna forma, de vida con Henry, me acuerdo que al principio cuando Henry es más chico que yo. ¿Cuántos años? 2 de diferencia. Ajá. De alguna forma cuando eran los paseos escolares o que el cumpleaños de Henry en la primaria, mi mamá y mi papá me mandaban de que, pues voy a ayudar a tu hermano. Entonces al principio era, bueno, pues voy a ayudar a tu hermano. Y me ayudaba. Como algo pero normal. como algo que me pedían de alguna forma, que al cumpleaños, me acuerdo una vez que tuvieron un paseo en el zoológico y que me mandaron, y a mí me dejaron a cargo de un niño con silla de ruedas, o sea, y yo de, ¿qué hago con él? O sea, yo no sabía qué hacer, y más en subiditas y bajadas en silla de ruedas, yo no sabía qué hacer en el zoológico. En ese mismo momento, unos chicos con síndrome Down y sordos, me acuerdo perfectamente como que estaban hablando de mí, porque se estaban viendo, o sea, yo en ese entonces no entendía nada. Pero me acuerdo, o sea, como que se ve que te están como hablando de ti, ¿no? Pues se siente, ¿no? Así, pues, como que algún día les voy a entender y algún día lo voy a hacer. Entonces, por ahí se fue dando como experiencias de vida y el como reto, decir de que no, yo puedo y voy a saber y quiero y de alguna forma también ver la parte negativa de cómo trataban a Henry, de cómo las maestras no sabían qué hacer con él, de cómo ver, ese es otro tema. cómo en el público general lo ven raro, de repente como que no entienden cómo habla, que ven un muchachote pero luego lo platican con él y te das cuenta como que hay algo, a mí no me gustaba definitivamente, y por algo, cuando fue mi momento de elegir dije, no, yo quiero ser maestra de educación especial, y entré, o sea, entré de alguna forma. Curiosamente, cosas de destino, de vida, el día que fue mi titulación fue el día del cumpleaños de Henry, me programaron para titularme el día de la fecha de nacimiento de mi hermano, entonces pues Dios, el universo, como haya sido, creo que tiene que ver también mucho con a lo que vine a este mundo. O sea, de alguna forma creo que llegué a este mundo para dedicarme a esto. Sí pude haber sido una bailarina, pude haber sido una taekwondoína, otra cosa, pero amo lo que hago, me gusta mucho. Y creo que el poder impactar en las vidas de las personas, de los alumnos que he tenido durante 7, 8 años, así sea lo más mínimo que logren levantarte la mano para ir al baño o que simplemente verte o hablarte o ya no babear, creo que me llena mucho y me gusta bastante. Entonces sí me inspiré por Henry, pero en el camino he conocido a más personas, a muchísimos más alumnos, a muchos más casos que digo, no, esto sí es lo mío. Tal vez no lo sabía de niña, pero ahora puedo decir que la vida y el mundo me trajo hasta acá y lo agradezco. Sí, sí, y qué bonito porque es ay, casi me hace llorar. Yo me acordé. Es el segmento La Lágrima. No, es que es hermoso porque, o sea, qué bonito que la vida, como dices, la vida te llevó pues a ese camino. Como que te va acomodando. Ay, sí, precioso. Y sabes que eso que dices yo te entiendo perfecto cuando tú como docente aportas algo a alguien, ¿no? Y dices, qué padre, logré esto, pero como ser humano, o sea, es una cosa maravillosa, cada logro que ves en tus niños, pues, porque son tus niños, a fin de cuentas se vuelven tuyos de alguna manera, y es algo muy lindo. Me gustaría, si ustedes así lo desean, nos compartan su experiencia como familia. Tony, primero a ti, el hecho de que, sí, nos vamos a poner a llorar, pero es que es muy, muy conmovedor, son cosas muy lindas. Y hay mucho que hablar de eso, la verdad. Sí, no nos va a bastar un capítulo
tranquilo. Tony, cuéntame por favor si tú quieres, yo siempre les pido permiso. Si quiero. Ok, el hecho de que, bueno, tienes a Andy, tienes a Henry, pero tienes otra que es mujer, Naomi. Entonces, siempre como dicen que para un hombre es así como que, ay, yo por si tengo que tener un hombre, ¿no? Así como que un hijo hombre. Tú tienes a tu hijo hombre y ¿en algún momento les detectaron en el embarazo la condición de Henry? No, fíjate que sí teníamos todos en familia la ilusión de un nieto porque mi mamá ya había tenido 5, 6... Pura niña. De pronto dije, viene el niño. El primero. Pero Henry en el embarazo, bueno, Andrea ya tenía un año, tuvo se brincó del lavadero a la lavadora, algo así, cayó y se fracturó un bracito a Andrea. Entonces, entre la prisa y la urgencia, yo estaba trabajando en un punto, llevaron a Tere, su mami, a radiación con la niña y no la protegieron. Ok. Entró a rayos X sin protección. Qué importante. Son muchos factores. Eso fue durante el embarazo. Días antes de que naciera Henry también tuvo un esguince de la mamá también. La mujer del camión tuvo un esguince y otra vez radiación, pero evidentemente otra radiación, pero evidentemente ya había protección ahí, ya fue protegida. Y Henry tuvo sus primeros, a los 6 meses, nació con un peso muy adecuado, un peso normal, de un niño normal. Él nace y todavía ustedes no sabían nada, sí, ni los doctores detectaron nada. Nació super peso normal, talla normal. Henry, antes de las 24 horas, hablamos con su pediatra, traía mucho moquito, como que le costaba trabajo respirar. Entonces le hablamos al pediatra y me dice, ponle manzanilla en su naricita. Entonces su mami agarra un goterito, le pone una gotita aquí, le pone otra gotita acá, y Henry empezó a ponerse morado. O sea, afortunadamente estábamos a 50 metros del Seguro Social en Zapopan. Vivíamos en torre de departamentos, primer nivel. En cuanto su mamá lo ve que estaba morado el niño, corre hacia el seguro. Y yo creo que en el momento que bajó los escalones, Henry respiró. Reaccionó. Pero esos minutos que tuvo de hipoxia fueron condicionantes para lo que se nos vino después. ¿En serio? Sí. Y es una de las causas por las que se genera la discapacidad intelectual. Hay muchas, pero cuando el cerebro no recibe la cantidad suficiente de oxigenación, es hipoxia, pues hay Y Henry consecuencia. no tenía ni 48 horas de vida cuando sucedió eso. Ya sus primeros meses, a los 6 meses, tuvo hepatitis, laringitis. Después de eso que sucedió de lo de las gotitas, siguió normal. Pero su desarrollo ya empezó a tener un cambio. Cuando nos dimos cuenta que Henry tenía ya una discapacidad, casi fue hasta los 5 años que su pediatra nos dijo, lo han llevado con psicólogo, ¿no? Nos recomendó un psicólogo, y ese psicólogo, como nos decía Andy, después nos mandó con el psiquiatra, con la neuropsiquiatra, y empezamos a darnos cuenta que Henry tenía ya un desfase en su edad madurativa y su edad cognitiva, ¿sí? Y en el núcleo de la familia, Henry, nació su hermanita Naomi, que ahora tiene 22, Henry 24 y ella 26. Henry siempre respetaba a la hermana mayor, porque es la mayor y ella que me enseña y demás. Y empezamos a notar que Henry peleaba mucho con la chiquita. Y después nos explicaron que era como él sabía que era mayor y que la más chiquita lo estaba rebasando. La tenía que respetar. No, de alguna manera lo que pasa es que decían, si Henry sabe que la mayor es la mayor y le enseña y lo cuida y demás, Henry no entiende que la chiquita lo esté superando en todo, en el desarrollo. Entonces era como... Entonces te jalo, no creo que te vayas adelante, te jalo y peleo y todo. Entonces nos venimos dando cuenta de Henry, yo creo que como 5 o 6 años, cuando ya identificamos que había un problema ahí. Entonces ya vino la primaria, en preescolar siempre estaba en USAER, íbamos por él, ¿y dónde está Henry? En USAER. Henry tuvo lo de la forma de hablar. Sí, bueno. Decía,
hola, papi, él me pegó, Y todo terminaba en todo. Entonces tenemos que hacer estudios, un evocado de oído, muchas cosas, para ir determinando cómo ayudarle. En algún momento, claro, a fin de cuentas la psicóloga nos dijo, miren, este es su hijo, aquí está la etiqueta, esto es su hijo, aquí está, pero esto no representa mucho, vamos a ver cómo nos vamos a tener que mover todos alrededor de él, para que les sea más sencillo para él y entender también ustedes cómo tratar con una persona como Henry. Entonces, yo voy a preguntar a alguien, ¿en qué edad podemos nosotros determinar un papá común qué tipo de problema pudiera tener neurológico? No sé en qué momento te darías cuenta. Es súper importante dos cosas antes que una edad. Uno, darte cuenta, como en algún momento le pasó a Tony, a mi papá, a mi mamá y a cualquier otra persona con las que he convivido, que tu hijo nace y ya no es normal, que ya no es lo que tú tenías pensado, es el principio de una gran etapa y es el inicio de un duelo. Es un duelo porque es un duelo, es socioemocional obviamente, es mucha carga emocional y psicológica, es un duelo porque todo lo que tú pensabas que iba a ser tu hijo, que va a ser futbolista y que se va a casar y que y que lo otro, y te estás dando cuenta que ya es distinto o que de alguna forma algo está siendo diferente, es un principio de duelo. Estás, padeciendo la pérdida de un ideal, un ideal que nunca existió y nunca va a existir probablemente, pero es un duelo, eso es uno. Y la segunda parte, muchas personas, y sobre todo en la actualidad lo he visto mucho, actualmente trabajo en un centro de atención múltiple, en un CAMP, estoy como asesora, como enlace de maestras de regular, y tengo ya 2 años así, en el que actualmente atiendo preescolar, que llegan muchas mamás bien preocupadas con niños de primero de preescolar, segundo de preescolar, de que es que mi niña tiene autismo y tiene TDAH, pero súper angustiadísimas, y yo les entiendo perfectamente su parte emocional, ¿no? Pero la otra parte es tranqui, tranquila, todavía no tenemos un diagnóstico, no estamos como para decir es malo, ya no va a poder, no. Un diagnóstico regularmente, como certero o ya de alguna forma puedo decir que real, se puede dar en niños a partir de 4 o 5 años. De hecho, el TEA, el autismo, lo pueden diagnosticar desde los 4 o 5 años. Antes, no. Sí pueden dar síntomas, indicios y de alguna forma, señales, banderitas verdes, banderitas rojas. Pero como lo mejor ya como en el momento en el que empiezan a relacionarse con la sociedad. Exactamente. Porque es cuando lo detectas, cuando dices, ¿por qué? aquí hay, los tienes en casa y todo es normal, pero ya cuando empiezan al kinder, cuando ya salen y conviven con las demás personas, es donde puede haber un foco rojo. Sí puede haber algo como ahí que te brinque demasiado, porque uno, como empiezan a convivir con la sociedad, y dos, empiezan a medir con su propia media. Te estás dando cuenta que el resto de su media actúan de forma distinta o se comunican de forma distinta. Entonces ahí es cuando el duelo se despega, empieza como, ay, espérame, algo está pasando aquí. Y dos, decides como papá, como adulto, si lo vas a atender o no lo vas a atender. O sea, si lo vas a ignorar o si simplemente sí te vas a poner la camiseta, porque he de decir que a pesar de que yo no tengo un hijo con discapacidad, no tengo hijos en este momento, reconozco mucho de mi papá y reconozco mucho de mi mamá y de cada una de las mamás y papás que he tenido en mi poder en estos años de maestra, que cuando se dan cuenta de esta situación, que algo está distinto, el decir, no, pues ok, está bien, no sé qué es, tengo miedo y me asusta y quiero llorar y gritar y ya no quiero nada y me quiero hacer bolita, pero voy a intentarlo y me voy a lanzar y voy a investigar y voy a enfrentarlo de alguna forma. Sabes que te va a costar tiempo, que te va a costar dinero, que les va a costar mucho esfuerzo, pero ponerse la camiseta y decir, lo quiero atender. Y eso le reconozco mucho a Tony y a mi papá y a mi mamá, porque lo hicieron por Henry en su momento. Claro. Y lo siguen haciendo de alguna forma. Sabes que así tal cual como lo dices, es un duelo, y qué difícil, porque tú mencionaste algo que me movió mucho. El hecho de las expectativas, o sea, para empezar, desde ahí ya estamos mal. Sí. O sea, ¿cómo desde tenemos arraigadas todas esas cosas? ¿Quién te dijo? ¿Quién te aseguró que todo va a estar perfecto? O sea, y aún así cuando tienes un hijo, una hija que no tiene ningún tipo de estos trastornos, ¿quién te va a decir que la vida va a ser tal como tú se la planeaste? O sea, es un tema también de mucho cuidado,
y sí me llamó mucho la atención porque el decir las expectativas que tenemos, pues sí están muy altas a veces, ¿no? Y es donde la vida te da las cachetadas con Sí. guante blanco y te dice, a ver, mi rey, póngase las pilas. Y si nos vamos como al rollo emocional, más como de que es que hay mucha gente que se puede enojar y decir, ¿y por qué a mí? ¿Por qué esto? O sea, hay de dos. O sea, o le entras con todo o vives toda tu vida enojado, desperdiciando tu vida por esto, ¿no? Y por consecuencia, no por desperdiciar la vida del ser humano que vino al mundo, sino una vez que tienen un hijo y que se dan cuenta, hijo o hija, que tienen una condición y deciden ignorarlo o posponerlo y posponerlo y posponerlo, no solamente se está arruinando la vida de los papás o de la mamá, sino de la persona que ya está aquí. O sea, es del niño, de la niña que ya está aquí. Porque para ellos es mucho más difícil. O sea, eso es lo que hay que entender. Si para ti como papá es complicado, ¿cómo va a ser para esta persona? O sea, tienes que encontrar la manera de o sí, porque me tocó. Y desgraciadamente hay mucha gente o muchos papás que dejan sola a la mamá, ¿no? Así como que ahí te ves y arréglatelos como puedas, o al revés, ¿no? Ajá, exacto, es como entrar a otra situación. Pero el hecho de vivir esta situación, o sea, lo que te comentaba ahorita, yo acabo de ver una entrevista de un actor que seguramente algunos identifican, que se llama Juan Pablo Medina. Juan Pablo Medina ya adulto, no sé si lo ubican, novelas, ha salido muchas cosas. Ya adulto pierde su pierna, más o menos como de aquí hacia de la abajo. serie Serpientes Escaleras. Sí, Juan Pablo Medina pierde su pierna. Pierde su pierna por una trombosis, tengo entendido, algo sucedió así. Y justo lo acaban de entrevistar, también vayan a buscar esa entrevista, y él dice, o sea, yo entré en un shock, porque pues o sea, ¿cómo? Jamás me lo imagino, ¿no? Pero él dice, o aprendo a vivir con mi condición, o me voy al hoyo, ¿no? Entonces, él se agarró de valor y aprendió a vivir con su condición. Es una persona que ha sido cercana en mi vida en algún momento, y yo les puedo decir que así como tú admiras a tu papá, esta persona, Juan Pablo, se ganó una admiración impresionante de mí, porque vive su vida de una manera muy bonita y aprendió la lección que la vida le dio y tomó su condición, y su primer susto fue el que ya no voy a trabajar. O sea, yo soy actor, vivo de la actuación, ya no voy a trabajar. Pues o sea, fíjate cómo una cosa lleva a otra. En el momento que tú aceptas tu condición ya como adulto, la vida te acomoda las cosas de una manera impresionante, porque tú aceptaste el reto, entonces debes de tener quizá tu recompensa, ¿no? Te llega de alguna manera y no para de trabajar, y le va excelente, pero porque él aceptó su condición. Pero fue él, la persona directa. Pero ahora cuando es un niño, cuando no sabe ni qué hacer, cuando no tiene ni idea de lo que le está pasando, sí, aparte ellos no entienden nada. O sea, es muy, en su momento pequeño, pues es muy difícil de que él sepa qué onda. O sea, ponte a pensar tú que nos estás viendo, que llegues al kinder y de repente nadie te quiere hablar, porque todos los de alrededor ya se dieron cuenta que en ti sucede algo diferente, y entonces ya empieza ahí como que llegas y ¡pum!, todos se desaparecen. O sea, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no me quiero? O sea, todo lo que se enfrenta a esta persona no va a poder solo o sola. O sea, necesita de su red, que sea su familia. Entonces, es muy interesante lo que ustedes nos puedan contar. Tú dijiste, te me fuiste así súper rápido a la cuestión del duelo, pero me encanta que lo hayas dicho así. ¿Cuál fue tu duelo, Tony? O sea, ¿cómo viviste tu duelo? ¿Qué cosa tan difícil? Ay, caramba. Es que, bueno, yo no creo que haya identificado como un tipo de duelo, porque, bueno, fue la felicidad de tener a Henry, claro, igual que a mis otros hijos, es fantástico. Pero ni tiempo nos dio de asimilar lo que era Henry, porque fueron menos de 48 horas cuando tuvimos la hipoxia. Entonces, cuando a los 5 o 6 años identificamos que ya tenía un problema intelectual, después de estudios, doctores y demás, ¿cómo se puede decir?
nos empezamos como les dije hace rato, nos dijeron esto es etiqueta, hay que movernos de esta manera toda la familia para comprender a Henry, pero no es que yo haya tenido, como que de manera inconsciente nos fuimos mucho a cuidar a Henry, es que la mamá era que si está respirando bien, ¿qué si le pasó a esto? O sea, era de angustia, era de diario, o sea, Henry hacía algo, ¿qué le pasó? ¿Cómo desde ahí te cambia la vida? Desde ahí. O sea, no pudimos ni siquiera, yo como papá ni siquiera pude proyectar en algún momento, él va a ser futbolista, va a ser taekwondoín, va a ser, no lo puedes prever. Y entonces, cuando ya te das cuenta de su discapacidad, yo creo que siempre yo he tenido una fe grande en Dios, definitivamente, pues solo agradezco que esté Henry. Cuando tuvo 3 años, tuvo una cirugía fuerte. Dice su pediatra, acuérdate que ya tenía un piecito y 4 dedos del otro y yo me lo traje de donde andaba ese. Entonces uno lo que hace, bueno, en mi caso fue agradecerle la vida a Dios que esté Henry con nosotros y disfrutarlo. O sea, hubo momentos que no lo entendíamos, eran regaños excesivos, era frustración por él, tuvo un estreñimiento crónico 3 años, que después redundó en una cirugía, pero no entendíamos, bueno, era coraje, ¿por qué le está pasando? Pero no porque fuéramos malos, maldad con él, es que no lo entendíamos. Aparte de su discapacidad, tuvo esos problemas físicos, que no puede hacer popó, y había que hacer un montón de cosas, lo oíamos llorar, sufrir mucho. Entonces, ya cuando identificamos qué tenía, fue empezar a disfrutar, porque él en la primaria, él tiene mucha capacidad para estar en la computadora, grabarse, le puedes preguntar cuánto es 5 más 5 y probablemente te diga que sea 10, pero pregúntale quién metió el gol en el Mundial del 86 en tal momento y te lo sabe, o sea, pero porque es el área que le interesa, ¿no? Sí. Como que... Y de alguna forma la que tiene más desarrollada, o la que en su paquete de habilidades viene un poco más reforzada. Entonces, ¿cómo fue el duelo? La verdad, siempre que vengo me complica mi platico de mí. Es que mira, debería darme como una corriente de casa. No. Tiene que ser natural el asunto. Bueno, fluye. No había entendido ni siquiera que íbamos a pasar por un duelo. Tú también me habías dicho que... me agarran de bajar. No, pero déjate platico algo. Plática. Ayúdame. Pasa, sí. Eso voy para el bueno, como di número 2, de alguna forma, es que pasa eso, muchos papás o familiares, y lo voy a redondear en mamás, no porque tenga nada con los papás, pero honestamente, cuando hay casos de discapacidad o de neurodivergencia, casi todos los papás desaparecen y se queda la mamá. Entonces lo voy a redondear en mamás porque es lo más común realmente. Pasa que las mamás ni siquiera se percatan y se dan cuenta que están en duelo. Hasta que no llegan tienen oportunidad. porque no tienen oportunidad de hacerlo o simplemente porque su propio o te sistema bloqueas, es, ¿no? A lo mejor puede te ser puedes llegar a bloqueo o puede ser de bloquear. que ya me habitué tanto a este estilo de vida y ya no soy yo, ya no existo, yo ahora solamente mi niña, mi niño y bye, no hay duelo. Por naturaleza las mamás hacemos eso, o sea, por naturaleza. Como la ese de verdad, que, ok, tiene algo, sucede. tengo que protegerlo y por tanto ya no existo yo, de alguna forma se desplaza a la persona pero aunque adulta. no lo tengan, Andy, o sea, sí, o sea, siento, o sea, que va conectado porque de verdad que ya cuando eres mamá, ya te tocará algún día si te toca. Cuando eres mamá, por naturaleza de verdad te olvidas de tu vida, o sea, y no debería de ser verdad, pero te olvidas de todo y te entregas enteramente a tus hijos. Y ahí es donde yo digo, cuando a Henry le pasó eso a las 24 horas, de verdad era la noche de que, ¿cómo está respirando? Y lo escuchaba. No, está no, bien, no. está no. Y a la fecha, ayer fuimos al fútbol, se me perdió un ratito, y yo dice mamá, ¿pero por qué no estás con él? Pues es que Henry fue al baño y no me podía meter con la pizza que llevaba al baño con Henry. Pero es algo inconsciente que haces de cuidar. Es natural, es inconsciente y la mayoría de las personas familiares o tutores, mamás, que se quedan a cargo de estas personas con discapacidad, normalmente no se dan cuenta y se dan cuenta hasta que llegan a una escuela, algún centro, alguna institución, cuando empiezan a dialogar con nosotros como especialistas de, señora, ok, sabemos que su hijo está bien, que está en proceso, que está aprendiendo, ¿y usted cómo está? Y cuando les preguntamos, ¿y usted cómo está?
se quedan así como oye, de, les sorprende, ¿no? Ajá, Les como sorprende. de, ¿y usted qué por qué? Me han contestado, ¿y usted por qué quiere saber? Y yo así de, No, pues pero porque es también que- importa, o sea. Exacto, fíjate lo que es la cultura que tenemos, o sea, Sí. es el, pues nadie les pregunta. Yo, fíjate, ahorita que dices eso me recordaste algo. Cuando yo he tenido familiares cercanos o amigas que acaban de nacer sus bebés, siempre todo el mundo el bebé, Pero la todo mamá el mundo el bebé, y la mamá ahí en la cama así toda, No, y si la mamá está lejos, el papá está todavía más lejos. no, O sea, es que exacto, exacto. Entonces yo siempre les pregunto, o sea, mi primera pregunta es a ellas. Cuando se trata de casos que son neurodiversos o neurodivergentes, se complica olvídate. un poco, y no lo digo en mal sentido de que se complica como de que es difícil y no se puede, no, sí se puede, No, pero claro. se complica un poco, el nivel de dificultad se hace un poco más complejo y entonces si el mundo Todo. está adaptado y está diseñado para neurotípicos, te va a decir qué hacer con un bebé neurotípico, con un niño neurotípico, Pero no con ellos. pero no con un neurodiverso o una persona con discapacidad. Es que Y ahí es donde viene el cansancio de las familias. No Ujú. pueden ver a todas las mamás de la escuela donde estoy y de la escuela donde he estado, que tienen que estar desde las 7 de la mañana en la Sí. escuela, en la banqueta sentadas todos los días. Es que todos los días. a ese punto iba, o sea, el hecho de mencionar lo del embarazo, o sea, es de que de veras yo siempre llego y les digo, ¿y tú cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te sientes bien esto? ¿Por qué? Porque también vives las cosas. Entonces, das el triple y todavía ellas más, o sea, y tú que convives con ellas, o sea, yo la verdad no sabía que ustedes o cualquier persona le preguntaba a los papás que cómo estaban, o sea, yo se los aplaudo y hasta se los agradezco por estas personas, porque va a haber quien se va a enojar, así como tú dices, pero va a haber quien se va a soltar en llanto y te va a decir, me siento súper mal, ayúdame. O sea, Va a haber quien se bloquea, quien nunca te va a querer decir nada y está bien, se respeta porque por más especialista que sea, por más doctorados, diplomas que tenga, nunca voy a tener la misma historia de vida ni sensibilidad de lo que lo está viviendo la mamá. Exacto, pero O yo actualmente te puedo, así les puedo platicar los dos. Ya hasta hace unos meses te decía, empecé un círculo de mamás en el preescolar donde estoy trabajando. ah, qué padre. Que están precisamente en ese proceso, que llegan sus niños al preescolar, te empiezas a dar cuenta que hay ciertas anomalías o de alguna forma banderitas que te dicen, ah, tu niño puede ir por esto. Lo que me propuse en este año fue acompañarlas y que se acompañen entre ellas. Porque llega un punto en el que sienten que solamente lo están viviendo solas. Ajá, Entonces yo le exacto. preguntaba, y le pregunto que llegué en la noche y yo, y tal vez se la pregunta mal, le hice la pregunta muy mal, y no me entendió, me acuerdo. Pero le dije, oye, Sigo si sin tú, entender. sí, pero bueno, funcionó para lo que necesitaba, de alguna forma. Yo le pregunté, o sea, conforme la experiencia como papá de Henry, como papá de mi hermano que tiene una discapacidad intelectual, ¿qué hubiera sido mejor en su proceso? O sea, como a él, ¿qué le hubiera gustado sentir, recibir o vivir mientras pasaba ese proceso de diagnóstico? Porque sí, en algún momento fui hermana de Henry y toda la vida voy a seguir siendo hermana de Henry, pero ahora puedo decir que ya no solamente soy hermana de Henry, sino que soy especialista en... Sí, y me da padre. gusto poder ver en el público, en la vida, o sea, personas a las que les puedo ayudar como especialista. Pero nunca me van a quitar la experiencia de vida que tengo con Henry y con mis Claro. papás, de alguna forma. Pero tú, por Entonces, ejemplo, fíjate, el hecho de que hicieras ese círculo, el hecho de que le preguntaras a las mamás, ¿y tú cómo estás o cómo te sientes? Es porque tú lo ves de otra manera distinta, o sea, tú Sí. lo vives en tu vida, lo has vivido desde niña, entonces tienes esa sensibilidad y eso, pues es un plus muy lindo. es algo que muchas maestras y muchas personas del mundo no tienen. No lo veo como un don, así como, ay, es tú. No, pero pero es es un algo don. que así como todos tenemos habilidades distintas, como todos tenemos pues capacidades distintas y de alguna forma somos distintos, pues es bueno resaltarlo en quien lo necesita. Yo le decía a mi papá, lo que pudo haber sido mejor en tu proceso, no puedo decir que les voy a mejorar el proceso a las mamás que vengan a conmigo, pero sí me gustaría ser esa persona como especialista que les pueda extender una mano o les pueda brindar un contacto, les pueda mostrar una opción, una alternativa, o simplemente escucharlas cuando están en sus crisis, porque a todos nos pasa. Y ya él me contestó, es que no te entendí la pregunta, y yo, pero es que sí me gustaría como saber qué es lo que te gustaría o qué es lo que te pudo haber gustado que sentías que te faltaba en ese proceso. Al final de cuentas, me sirvió su respuesta en ese entonces, abrí este círculo porque una cosa es que te lo diga la especialista, que te lo diga el doctor, que te lo diga la maestra,
Pero otra cosa, que te lo diga una persona que está viviendo lo mismo que tú. O sea, una mamá con otra mamá que están en el mismo proceso de identificar que tienes un niño, o un papá, un abuelito que están en el mismo proceso, que están como aprendiendo de la diversidad, que se están dando cuenta de que hay algo distinto y que lo van a tener que enfrentar. ¿Sabes qué? Yo pienso que también por la misma cultura que tenemos en la sociedad, no, tu familia deja de ser tu familia a veces. O sea, no todos están contigo, o sea, te dan la espalda, o sea, si, no sé, en su caso a lo mejor les fue bien, pero en muchas familias a veces los primos no quieren jugar con él o cosas así, ¿no? Entonces cuando te encuentras con gente que está en el mismo barco, sí, en el mismo barco, en la misma sintonía, es padrísimo, porque hasta hacen una familia entre ellos mismos, ¿no? Dicen que tu familia no siempre va a ser la familia de sangre, o sea, puedes encontrar otras familias en otros lugares. Y eso que estás haciendo, yo te felicito y ojalá que mucha gente lo haga porque es tan importante. O sea, en mi caso, yo lo pude apreciar con uno de mis hijos. Mi hijo, él está diagnosticado con altas capacidades y también ha sido muy difícil acoplarnos a la vida porque el sistema y la vida no está hecha para este tipo de personas neurodivergentes. Es muy complicado tanto para el lado de ustedes como para nosotros, igual nunca se van a comparar, pero sí tienen sus complicaciones y nosotros precisamente acabamos de entrar a un círculo en donde hay muchos niños como él y la vida le cambió. O sea, le cambió a alguien, nos cambió a nosotros y encontramos una nueva familia con quien sonreír y con quien sentirnos bien, ¿sabes? Dicen que en la vida hay personas tóxicas y personas vitaminas. Y a veces en tu propia familia encuentras personas tóxicas, muy tóxicas, que no comprenden tu situación y no te apoyan y no te ayudan. Y fuera de tu familia encuentras personas que son personas vitaminas, que en este tipo de círculos te llenan de todo lo que acá no tuviste, ¿sabes? Entonces es bien padre, muy padre, perdón, encontrar un círculo en el que la gente sea igual que tú, que esté teniendo las mismas vivencias, que esté llorando lo mismo, sufriendo lo mismo, gritando lo mismo, brincando de felicidad por lo mismo. O sea, eso está increíble. Yo pienso, Andy, Tony, lo voy a decir así, dejen respiro. La vida, siempre lo he dicho en todos los capítulos, yo creo que lo digo, te dan un don y tú tienes que entregarlo a la gente. O sea, tú vienes a esta vida quien ya encontró el sentido, como tú, a servir. O sea, tú ya encontraste tú ya encontraste esa pasión, esa vocación, y tú estás poniendo en práctica eso. Hable uno de ustedes. Porque ya paréntesis, el capítulo número 1, que es el éxito, desde las expectativas y desde exactamente qué es lo que esperas de uno y cuál es tu rumbo en la vida, ¿no? Lo que significa éxito para uno no es lo mismo que otro. Cierro paréntesis porque su capítulo estuvo muy bueno. Yo creo que, bueno, yo como papá me acuerdo cuando estaban en la primaria, algunas de las compañeras mías del trabajo que tenían sus hijos en el salón de Andy, siempre decían, es que Andy siempre saca 10 y su papá bien feliz, Ni se preocupa de nada. Entonces, yo les digo, es que tenemos que valorar lo que es cada uno de nuestros hijos, claro. Porque Henry sacaba 6, yo creo, porque su tía era la maestra, yo creo, en algún momento. Pero a mí, yo lo disfrutaba mucho también el tema Henry. Y Naomi también muy lista, académicamente también. Pero siempre me acuerdo que decían, pues el Tony es bien fácil, ser maestro, su tía y no sé quién, y sacan 10 y demás. Pero yo decía, sí, pero así como tengo el pediatra, un día me dijo, ¿tú tienes un Fórmula 1? Sí, me dijo, tienes una Fórmula 1, que es Nani, tienes un Rolls Royce, que es Naomi, tienes un bochito, que es el Henry. El Henry en algún momento va a terminar la carrera, va a caminar, es como un maratón, a lo mejor va a ser el último, pero con que la llegue. No, y lo disfrutan. Yo creo que parte de, tú decías, bueno, sí lo dijeron, ahorita estoy cayendo en cuenta que cómo nos integramos de mejor manera con Henry. Su pediatra que tuvo un problema realmente de salud fuerte, las hepatitis a los 6 meses,
las bronquitis, todas las que terminaban en itis le cayeron al Henry. Y decía el pediatra, el más flaco es el que se le cargan, a las otras ni las conozco y jamás, creo que jamás fue con el pediatra, una o dos veces. Pero recuerdo que ya cuando nos empezaron, en la forma que el pediatra, los especialistas nos fueron diciendo cómo tratar a Henry, fue muy fácil para nosotros llevarlo, entenderlo y llevarlo a cabo, porque ciertamente nunca estuvimos ajenos a, le decíamos el niño del millón, porque era el mejor pediatra de oncología, que es su doctor, tenía una nutrióloga alemana, tenía la mejor psiquiatra de la República, cositas de 3,000 pesos, cosas así, que nunca, bueno, gracias a Dios tuvimos la oportunidad, en algún momento platicaba el otro día en el tema con él y con Pau, que había que encontrar un equilibrio entre tener dinero y gastarlo, el tiempo. Claro. Gracias a Dios teníamos los medios para pagarle esas consultas a Henry, entonces, en la forma que ellos nos fueron desmenuzando quién era, cómo era Henry, fuimos nosotros cambiando, repito, yo creo que después de 6, 7 años fue cuando ya empezamos como a comprender cómo era Henry, a disfrutar sus ocurrencias, porque era muchas, ¿te acuerdas? Era capaz de que, Henry, ¿qué dice en esta oración? ¿Todo junto? Sí, todo junto, la decía. Y luego un día ayudándole, Henry, ¿qué? Platícame, a ver, ¿qué hay en Veracruz? ¿Qué te dijo? Veracruzano, pero eso la tarea era, o sea, de la flora y la fauna, ¿no? Y pues claro, ¿qué hay en Guerrero? ¿Qué hay aquí? ¿Y qué hay en Veracruz? Veracruzano, no, pues sí, o sea, creo que esa parte de empezar a reconocer lo que realmente es la persona con discapacidad, sea niño, sea adulto, sea adolescente, es súper importante. Entiendo que es un proceso y que definitivamente pues se complica en algunos momentos, en otros momentos es muy sencillo, pero el seguirse animándose a darle duro a lo que es, como especialista, como hermana, se los puedo decir, sea público que nos están viendo, que no se rindan, o sea, sabemos que es algo distinto, algo a lo que nadie te prepara, que no estás preparado para ser hermana y de repente, de algunos se lo he dicho a él, y me lo han comentado incluso hermanas de personas con discapacidad, espérame, si yo era la más chica yo tenía que tener la atención, si yo era la más grande tenía que tener la atención, porque las familias dejan de funcionar como deberían de funcionar, exacto. Entonces no solo se afectan los papás, obviamente no solo se afectan las mamás, hay un impacto en las hermanas, en los hermanos, en los primos, en todos, porque pasan a segundo plano, y no exacto. Segundo plano porque ya no te quieras, sino segundo plano porque hay otras necesidades, hay otras como cosas que se tienen que atender primero, que no se rindan, o sea, es muy complejo, sí, y puede llegar a ser muy complicado en algunos momentos, pero que no se cansen, que no se cansen. Para eso existen personas como Andy. Entonces, no, o sea, que sepan que no están solos y que hay maneras de salir de esto. Más bien hay que buscar alternativas como lo hicieron ustedes, y que ahora es un tema que ya está mucho más expuesto, sí, que el hecho de que ya los nombren neurodivergentes a mí se me hace maravilloso, porque es muy bonito, y que se pueden acercar a personas como Andy y a lugares como los que Andy trabaja, porque tanto ella individualmente los puede apoyar como los centros en donde pueden encontrar ayuda. Tenemos en esta época, sí, que no van a gastar. Por ley los tienen que atender, o sea, exacto. Por ley ya es algo que tiene que ser. Yo sé que en todas partes y hasta en Facebook, memes y en todos lados de que la inclusión forzada, no es inclusión forzada. Estamos que por derecho todos tenemos exacto. Que tener, y yo creo que estamos felices de que esté sucediendo, o sea, no es una inclusión forzada, o sea, hay como maneras de verla, ¿no? Pero en realidad siento, o sea, yo me siento feliz de que esto esté sucediendo, porque como tú lo dices, es un derecho. Y ha llevado un proceso muy largo, pero ha sido muy hermoso. Por ejemplo, Henry pertenece al equipo de fútbol a ver, cuéntanos cómo se llama el equipo, ¿cuál es el nombre? Entre tantas cosas de actualidad, ya los chicos que tienen alguna discapacidad, ahí la... ¿cómo? Neurodivergencia, bueno. Las instituciones públicas, gobierno, estatal, organizaciones privadas, se han esforzado, entre muchos esfuerzos que hacen, en hacer grupos de coincidencia, lo que decía Andy, que está intentando con sus maestros. Tiene un equipo de fútbol y actividades, deportes, a través del COMUDE, actividades para chicos con estos tipos de discapacidades.
Henry forma parte del equipo anteriormente llamado Tastuanes, ahora se llaman Halcones. Es un grupo de quizás 25 o 30 niños con estas diferentes condiciones, y es precisamente una familia, lo que decían hace un ratito. A mí me da mucho gusto. Entonces, ya las instituciones públicas generan estas condiciones de competitividad, de convivencia, más que competitividad, convivencia. Entonces, yo hace rato que decían, tengan acercamiento con ellos. Andy hace días estaba muy asustada por el tema de la violencia en las calles. Le vente, vamos a ver a Henry y a los muchachos de su clase. Y creo que fue muy terapéutico porque convives con ellos y la verdad te modifica la vida, te da un reset, pero para bien. Entonces yo digo, si alguien quiere convivir con unas personas así, vayan. Es que busquen precisamente esos centros. Yo ya no terminé de decir, pero digo que en esta época en internet podemos encontrar todos esos centros, esos lugares, hay muchísima información. Claro, siempre ver bien las fuentes. Explícanos qué es un CAM. Bueno, un CAM es un centro de atención múltiple. Son escuelas públicas que, bueno, depende de la escuela, pero todas pueden atender desde preescolar hasta formación laboral o formación para el trabajo, o escuela preescolar, primaria, secundaria y formación laboral, formación para el trabajo, donde especialistas de educación especial, de inclusión educativa, psicólogos, terapeutas de lenguaje, especialistas en comunicación, pues de la rama de alguna forma, nos damos a la tarea y nos contratan tal cual para trabajar con personas neurodiversas. En algunos casos, no en todos, hay atención complementaria incluso. La atención complementaria recibe a alumnos regulares, de escuelas regulares, para lo que normalmente conocen como regularización, ¿no? De que no está fallando eso de leer, pues va a atención complementaria. Eso es un CAM. También existen las USAED, que también están en las escuelas públicas, no en todas, pero bueno, son una parte, como una rama de la educación especial, donde especialistas igual, como de educación especial o licenciados en inclusión educativa, se dan a la tarea de capacitar o de al menos ir guiando en el camino de cómo tratar la diversidad a las maestras de educación regular de las primarias, de los preescolares, de las secundarias, y pues ir guiándolos poco a poco en cómo es esa inclusión en el ámbito educativo. El CAM, en el que yo estoy en un CAM actualmente, tenemos hasta formación laboral, pero igual en cada uno de los CAM van a encontrar de seguro psicólogas o psicólogos, van a encontrar maestros de educación especial y un buen equipo, pero un muy buen equipo de personas que pues sí o sí van a buscar la forma de ayudar a sus personas, a sus niños, niñas, adolescentes, que pues de alguna forma requieren algo, tienen alguna condición y alguien los va a orientar ahí. Oye, pueden acercar los campos. Andy, perdón, es que ahorita dijiste algo que me parece importante. Hay psicólogos. ¿En este tipo de lugares también atienden a los familiares o no? Hay que buscar por fuera. Sí hacemos atención a familias, pero no de forma particular o como terapéutica, porque al final de cuentas son escuelas públicas, y lo que nos compete más que nada es la parte educativa de los menores. Y por ejemplo, en un DIF, ¿sí? O sea, si tú vas como padre de familia y sabes que tengo un niño neurodivergente, la verdad está siendo muy complicado para mí, necesito ayuda, ¿sí te pueden dar esa ayuda? Sí, bueno, depende pues el DIF a donde vayas, ahí centros y como el caso, ¿verdad? Depende del caso, los van derivando de alguna forma, pero sí, en los DIF siempre van a encontrar algún psicólogo o psicóloga que les pueda ofrecer terapia. Es que no toda la gente lo toma de manera igual, o sea, por ejemplo acá fueron bien valientes y le entraron con todo, y hay personas que definitivamente puede tumbarles muchas cosas en su vida, entonces también pues anímense a pedir ayuda, porque es importante que ustedes también estén bien, porque a fin de cuentas son los que van a levantar a este niño o esta niña que está en esta situación, entonces también considero que es importante su atención. Ya por último quisiera preguntarte, bueno, te escuché decir eso de que los preparan para el trabajo, eso se me hace padrísimo. Aquí existe un café, no sé si lo conozcas, en donde absolutamente todos tienen síndrome de Down, todos te atienden, o sea, desde el que hace el aseo, el que hace la comida, el cajero, todos, absolutamente todos son personas con síndrome de Down. Y son los que están llevando a cabo este lugar y lo han hecho de manera maravillosa. Fíjate que sí, sí conozco ese café, no vamos a dar publicidad externa, pero sí lo conozco. Algo muy importante,
y en algún momento se lo he comentado a Tony, a Pa, algunas otras maestras, compañeros. Normalmente cuando hablamos de educación inclusiva o de inclusión en la sociedad, nos enfocamos mucho en los pequeños, en los niños. No, pero y llega un punto en el que tienen 15 años o más. Sí, claro. Y ya, terminó la secundaria, ¿y ahora qué va a pasar? No. O sea, ¿qué va a hacer de su vida, no? Son seres humanos que en algún momento van a tener que ir por su propia cuenta. Son seres humanos que van a tener que pagar cuentas, van a tener que hacer sus propias comidas, que van a tener que hacer su súper, que van a tener que ir a la tienda, y pues ¿quién les va a enseñar eso? O sea, ¿quién se va a tomar la tarea de hacer eso? La integración. La integración, y se puede hacer de una forma más sencilla si te acercas a los campos de formación laboral. ¿Por qué? Porque en formación laboral los preparamos para la vida, pero para la vida laboral, porque en algún momento van a ser adultos y van a tener que hacer algo. Normalmente en formación laboral se les ofrece algún tipo de taller, desde serigrafía, panadería, creación de jabones, jardinería, ya no está en algo de limpieza de carros, bueno, autolavados, así, para que sean autosuficientes y emprendedores, de alguna forma. Claro, qué padre. Entonces, como que ese tipo de talleres está muy padres. No solo lo ofrecen en los CAM, hay unos que otros centros que los pueden encontrar. ¿Para qué? Para que ellos se puedan sentir autosuficientes, que aprendan a vivir realmente en la vida real y que pues puedan estar en este rollo, ¿no? Algo que también es muy importante de mencionar es que una vez que crecen, normalmente se quedan sin amigos, se quedan sin contacto, sin más redes como de apoyo, de nada. Perdón. Muchos ya no tienen acceso a seguir conviviendo con sus compañeros de la escuela, salen de la secundaria, se gradúan de un camp, se gradúan de algo y ya dejan de convivir. Y solo si llegan a comunidades como Henry en el equipo de fútbol vuelven a tener amigos, o solo si se quedaron con unos amigos de la escuela o algo así, ¿no? Pero más allá ya no hay, nunca te los vas a encontrar. Yo honestamente no me imagino a mi hermano, y no lo digo que no me lo imagino porque no sea posible, sino porque conforme al contexto, no me imagino a Henry un día a sus 24 años en unas salitas el viernes. ¿Por qué? Porque no tiene con quién salir, no tiene con quién platicar, no tiene ese contacto directo con la sociedad, con un WhatsApp te mando y vamos a salir, vamos al cine, no. Lo cual creo que es muy importante, que hay que acompañarlos en ese proceso de crecer, de madurar y de darse cuenta que en algún momento hasta quien te ha cuidado toda la vida no va a estar. Porque Exacto. se va a ir en algún momento tu mamá, se va a ir en algún momento tu papá. Claro. Y habrá hermanas o familiares que se queden, pero a lo mejor no. Y Es que nunca va a ser igual, ¿no? Nunca va a ser igual. El hermano de Ranita. También, eso es cierto. Nunca va a ser igual el hecho de que te atienda todo el tiempo la persona que estuvo desde que empezó tu proceso, ¿no? O sea, va a ser, sí, y fíjate qué importante es que bueno que llegamos hasta ese punto de que puedas, de que la gente sepa que existe esa posibilidad de prepararlos. A lo mejor mucha gente no lo sabía. Corre la voz para que de verdad lleven una mejor vida, una mejor calidad de vida, porque puede suceder. Y pues es como les decía hace rato, o sea, o le echas los kilos o te vas para abajo. Y yo creo que la vida es tan hermosa que tenemos que encontrarle ese saborcito bonito, así como lo cuentan Tony y Andy, de cómo para ellos ha sido padrísimo convivir de alguna manera con Henry, porque no lo conocen, pero la verdad es que es súper lindo. Y ahora que mencionábamos lo del equipo de fútbol, yo creo que el que ellos se desarrollen en algo que les gusta, wow, los hace mejores en todos los aspectos. Y pues les voy a presumir que a mí Henry me dedicó un gol, así que... ¿Para quién? Para Mariana. Y dos cartulinas, porque Henry cuando quiere decir algo se expresa en las cartulinas y no sé, hará dibujos o qué hace. Te hace una carta enorme y luego un dibujo. Es que no me las han dado, nada más me acaban de decir que me escribió, que me dibujó, me hizo 2 cartulinas, lo cual me siento muy de verdad, muy honrada, es muy bonito. Imagínense qué bonito es que alguien piense en ti, que se acuerde en ti en tu cumpleaños, en cualquier momento, ¿no? Cosa que tiene Henry, todos los cumpleaños. Ay, qué padre, pero o sea, no es mi cumpleaños, entonces eso todavía tiene así como más, es de gran magnitud, el que me recuerde, el que haya dedicado tiempo para escribirme algo. Que me haya dedicado un gol el día que lo conocí, porque apenas lo conocí y ya se iba a su partido después de una grabación.
y te voy a dedicar un gol, Mariana. Y dije, ay, pues a lo mejor se le va a olvidar. No, ya me mandan mi video y le grita para Mariana. Entonces fue un momento muy bonito. Yo los invito a que los ayudemos a que tengan una mejor calidad de vida. Afortunadamente en este momento ya existe esa posibilidad. Ya pueden acercarse a centros gratuitos en donde los van a apoyar, les van a dar, hay gente apasionada como Andy que les va a dar la mejor atención, que se van a sentir, a lo mejor pueden decir, ay no, mejor no, decídanse ya en este momento en buscar, porque de verdad gente como, no cualquier persona está ahí, está gente preparada, gente de buen corazón, como lo es Andy. Y como te decía hace rato, yo creo que vienes a este mundo a servir, a dar ese don que descubriste al paso de los años, que como dices, a lo mejor desde niña lo tenías, pero lo fuiste desarrollando, te fuiste dando cuenta que era eso que te hacía sentir. Fíjate qué bendición, o sea, es tu misión de vida, y para que no tuvieras duda llegó tu hermano. Entonces, te toca. Sí o sí. Y te gradúas el día de su cumpleaños. Qué cosas tan hermosas, ¿no? O sea, es como el reafirmar el que no estabas equivocada. Entonces, sí, qué bonito. Sí. Y bueno, pues el tiempo se nos va, siempre nos emocionamos muchísimo, Tony, queremos más y más, y su historia está súper interesante. Ya para concluir, Tony, ¿cómo puedes concluir ya totalmente el hecho de decir, tengo a Henry, que es Henry en tu vida, y qué mensaje puedes darle a la gente que tenga un hijo como Henry? Cuando, tenemos que ser breves porque ya se nos acaba el tiempo. Mariana dice, a ver, Tony, ya dije, ya. Bueno, yo igual que a Henry, a Andy y a Naomi, pues son mis hijos, los amo de la misma manera, con la misma intensidad, pero si hay algo mágico en Henry, la verdad, Henry siempre trae el pensamiento de yo te ayudo, estoy para ti, para lo que necesites. Anda en las calles y Henry, ¿qué onda mi Henry? ¿Qué onda mi Henry? Ya todos lo conocen. Todo el mundo lo conoce, y son personas, no solo él, yo voy con él lunes, miércoles al fútbol, y la verdad que te llenan de alegría el corazón cualquiera de los chicos que están ahí en el equipo. ¿Qué es Henry para mí? Pues es mi felicidad, o sea, no, cada uno, como repito, en su personalidad, pero yo entendí a los 5 o 6 años que teníamos que disfrutar a Henry, no había oportunidad de los enojos que a veces tuvimos, en los pleitos, porque si, ¿cómo te ayudo? Es que no sabemos cómo ayudarlo, no sabemos quién era, hasta que nos presentaron la hoja y aquí está, pero ustedes se van a mover así, van a hacer esto para él. Entonces, pues son niños con esa discapacidad, o sea, forma de ser diferente, que entendiéndolos, conociéndolos, compartiendo el tiempo con ellos, te van a arreglar la vida. Siempre, sí o sí, te van a arreglar la vida. Sea su familia, no lo seas, ellos son niños que están destinados para arreglarte la vida. Es una realidad. Andy, ¿cómo puedes concluir? Pues les platico que la inclusión no se trata solo de personas con discapacidad. La inclusión es incluso hasta dejar tus bolsas de basura en la banqueta y que el de la carrera no pueda pasar. La inclusión es saber que entiendes todo lo que está pasando fuera de ti, aunque no sepas leer. La inclusión es que te guste lo que te guste, que seas quien seas, te puedas sentir parte de y no nomás comodín de. Entonces, pues los invito a todos de verdad que se den la oportunidad, no tal cual de invitarlo porque, ay, me da lástima, porque no, sino porque es una persona que lo merece, que de alguna forma tiene la oportunidad, igual que tú, igual que todos los demás, de vivir, de existir, de crecer, de amar, de aprender, y pues eso, de alguna forma aventarse a la diversidad y respetar la diversidad. Incluir es todo. Todos estamos en el mismo mundo, en el mismo sitio. Tenemos que disfrutar absolutamente de lo mismo, porque por eso estamos aquí. Así que hay que aprender a respetarnos, a amarnos y pues a convivir todos juntos. Y que de alguna forma puede que no tengas una persona con discapacidad cerca, aunque estadísticamente sí, pero puede que no lo hayas notado aún. Y puede que a lo mejor no se te pare alguien con discapacidad próximamente,
pero existe la posibilidad de que en algún momento por un accidente, por una situación, Exacto. por una enfermedad, por lo que quieras, Tu vida te cambie. algo de tus condiciones cambia y entonces vas a pertenecer a un grupo que históricamente y culturalmente, al menos aquí en nuestro país, ha sido discriminado durante mucho tiempo. Entonces, voto, A mí y me los pasó. invito. ¿También te pasó? Me pasó. Tienes Y lo vamos a ver en otro capítulo. Es el siguiente No se capítulo, pierde, pero bueno. Sí, Tony nos Pero tiene bueno, que la contar. inclusión se trata de todos. A lo mejor no eres tú en este momento, pero en un futuro lo puedes ser. Y si no te toca, está perfecto, pero hay otros que tal vez están cerca de ti, que tienen algo o que después a trabajo algo y la intención es que todos pertenezcamos porque nos lo merecemos. Por más difícil que pueda ser para ti, trátalos con amor, respeto. A todos. Así Todas, es. todas, todos. Me encanta este programa, quiero más. Bueno, Andy, estamos muy contentos de que estés aquí. Yo principalmente deseaba mucho este día y que tengamos otro. Que tengamos otro porque son temas que me encantan, porque creo que podemos aportarle mucho a la gente con toda tu experiencia y pues con mucho cariño te queremos entregar esto. Dice, por su destacada trayectoria, porque está bien chiquita, pero ha hecho un montón de cosas. ¿Cuántos años tienes? Tengo 26. 26, pero ha hecho muchísimas cosas. Chéquense nada más. Por su destacada trayectoria como licenciada en inclusión educativa y su invaluable compromiso con la atención a la diversidad, por su labor en el acompañamiento de personas con discapacidad y neurodivergencias, así como por su contribución en la construcción de prácticas educativas inclusivas, innovadoras y centradas en el aprendizaje. Por su preparación en lengua de señas, sistema braille e inglés, fortaleciendo el acceso al conocimiento para todos. Por su sensibilidad, empatía y vocación que inspiran y transforman vidas a través de la educación. Con admiración y reconocimiento a su gran labor, el equipo de Hablando se entiende la gente. ¡Ahí vienen los aplausos! También le aplaudo. Muchas gracias. Sí me parezco. Sí, les ponemos su foto, les ponemos su foto porque hay que reconocer honor a quien honor merece. Muchas gracias. Creo que este espacio es para gente que sobresale, para gente sobresaliente que nos puede aportar algo para mejorar nuestras vidas y la vida de las demás personas. Tony, nos despedimos. Muchas gracias. Hasta Nos luego. vemos Gracias. pronto. Busquen a Andy en sus redes y acérquense a un camp. Vayan y busquen Escríbanme, ayuda. no pasa nada, aquí estamos para orientarlos y sigan hablando se entiende la gente. Así es. Adiós.